Bienvenidos a los talleres de formación virtual de Emprende País. Continuamos con el taller de Gestión del Cambio y Liderazgo. Bueno, entramos en esta última cápsula donde vamos a trabajar la metodología para implementar un proceso de cambio. Existen muchas metodologías para poder implementar y existen, si ustedes buscan en YouTube, van a encontrar 1001 formas de gestionar los cambios. En nuestro caso, hemos buscado y hemos desarrollado una metodología como que conecte diversas metodologías específicas y que sea sencilla y simple y que pueda llevar desde esos pequeños cambios hasta los grandes cambios. Y en donde las personas se sientan parte de. Desde ahí les traemos una metodología que es de 5 pasos nomás y que vamos a explicar y esperamos que ustedes la puedan aplicar en sus compañías. Entonces vamos a ver cuál es esa metodología. Esta metodología de 5 pasos arranca primero por la aparición del cambio. Porque ese es uno de los pasos, que aparezca el cambio. Es decir, que decidamos hacer un cambio o que nos ocurra un cambio. Esa es la realidad. Y el primer paso siguiente al momento de aparecer el cambio es entender ese cambio. Y ya vamos a desarrollarlo un poco más. Pero entenderlo es como comprenderlo, lograr interiorizar. Luego, planear cómo gestionar ese cambio para después llevarlo a cabo a esa acción. Y por último, medir y ajustar para lograr esa adherencia al cambio. Desde esa perspectiva, quiero traerles como ejemplo, y lo que hicimos en esta presentación puede traer un ejemplo que quizás muchos de ustedes estén viviendo en sus organizaciones o hayan vivido en sus organizaciones. Y es que no sé si ustedes han visto, pero hay una situación de dificultad que se presenta muchas veces en las organizaciones. Y es la relación que existe entre la parte comercial, la parte de operaciones y la parte financiera. Seguro muchos de ustedes están diciendo, sí, pero expliquemos por qué pasa eso. Yo no sé si les ha pasado en sus organizaciones, pero normalmente los comerciales dicen, pucha, lo duro que a mí me cuesta conseguir un cliente, que ese cliente me diga que sí, lo que es difícil estar caminando en la calle y moviéndome y haciendo todo el tema. Y estos berracos de operaciones, cuando les digo que necesitamos llevar esto a cabo, no se puede. No tenemos los recursos. No hay suficiente persona. No se lo puedo tener para ese día. ¡Oucha! No, estos de operaciones no entienden realmente lo que cuesta conseguir un cliente. Seguramente muchos de ustedes lo verán así. ¿Pero qué dice operaciones? Operaciones lo primero que dice es como, estos berracos de comercial sí tienen mucho. Como estoy grabando este video no puedo decir la palabra, pero ustedes la estarán pensando. Y es, ¿cómo va y ofrece una cantidad de cosas? ¿Y quién es el que tiene que hacerlo realidad? Yo. Y a mí es el que me toca buscar cómo hago para que eso sea una realidad y para que ellos, que son los que ganan la plata, porque es que claro, como ellos son los que facturan y manejan el variable, ellos sí ganando un resto de plata y yo soy el que les hago realidad todo ese tipo de cosas. Es el colmo de esa gente. Y tras de todo, esos señores de financiera que les pido, porque necesito traer los recursos más rápido, que me los traigan en avión y no en barco, porque si no nos demoramos y no le puedo cumplir ese comercial, los de financiera me dicen, no señor, ¿cómo así? ¿Cómo así que me va a pedir más? No nos da, no tenemos eso albergado. Y entonces entra otro jugador, que es financiera. Y es financiera diciendo, sí, es que esta gente de verdad, en serio, no piensa. No tiene en cuenta, creo que esta es una minadita, una mina de oro, pues, que tenemos un arbolito de billetes aquí en la compañía, que creen, pues, que aquí es pautan, pues. Claro, pero como ellos no son los que tienen que conseguirse la plata, como ellos no son los que necesitan el respaldo con el banco, demostrar que tenemos flujo financiero y que tenemos flujo de caja para que nos presten plata para poder cumplir los caprichitos que tienen estos señores porque no planean entre ellos y entonces el que termina pagando soy yo, y a mí como si me miden por un EBIT, y a mí como si me dicen exactamente que tengo que dar una rentabilidad y no perder plata. No, esta gente no lo entiende. Pues eso es cómo llevamos a engranar esas 3 áreas de alguna manera, porque esa es la realidad que vivimos. Y eso es llevar a que unas áreas que son separadas y que son silos,
llevémosla a un cambio en donde todas se engranen. Y ese es el cambio que quiero mostrarles hoy como ejemplo que nosotros implementamos dentro de nuestra organización Equitel y que para nosotros fue muy eficaz. Y lo que montamos fue una metodología que llamaremos PBO. PBO, que significa planeación de ventas y operación, donde las áreas comerciales, operaciones y financieras empiezan a engranarse para planear conjuntamente cómo deleitar al cliente. Entonces veamos los pasos explicando desde esa metodología. El primer paso que nosotros tenemos que entender es el tema de entender, como se los acabo de decir. En esta nueva metodología hay que respondernos 3 preguntas fundamentales para entender un cambio. Y les digo que este paso es el que menos pasa en las organizaciones. Parezco redundante, pero es la realidad. Y es que cuando vivimos un cambio, lo primero que se nos ocurre es empezar a aplicar el cambio, ponerlo en práctica. Pero pocas veces entendemos el cambio. ¿Y qué significa entender el cambio? Es entender primero qué es lo que va a cambiar, qué es lo que cambia frente a donde estábamos y qué es lo que va a cambiar frente a donde estaremos. Lo segundo, entender por qué se dan esos cambios, por qué ocurre el cambio en la organización, entender un por qué y un para qué, que es lo que conecta al final de cuentas. ¿Y qué implica ese cambio? Es decir, ¿qué va a pasar si se genera ese cambio? Porque si nosotros como líderes no entendemos estos 3 puntos fundamentales, lo único que haremos será repetir. Y cuando nuestra gente nos pregunte, solo vamos a repetir. Y además, como les decía en la cápsula anterior, ustedes son parte del cambio. Ustedes también viven el cambio. Ejemplifiquémoslo en este caso que les traía. Para nosotros, ¿qué cambió cuando montamos la metodología PBO? Los procesos y la manera de planificar las ventas y las operaciones de la compañía. Eso fue lo que cambió. ¿Por qué? Por la necesidad de fortalecer la conexión entre la oferta y la demanda para potenciar el cumplimiento del actuar con el cliente y el crecimiento organizado y sostenible de la organización. Es por eso, porque si no, no podíamos crecer, porque si no, no íbamos a poder aumentar, no podríamos lograr mejores resultados, porque necesitamos poder hacer sostenible nuestro crecimiento y que uno fuera a hacer que la organización cada vez tuviera más posibilidad de darle más oportunidades a más personas para entrar en la organización. ¿Pero qué implicaba eso? Implicaba que teníamos que cambiar las estructuras que teníamos en las áreas. Implicaba la forma como nosotros operábamos y cómo funcionábamos, que funcionábamos como una cadena donde le entregaba y le entregaba al otro, ahora ser un grupo o una célula como lo que les mostraba en la primera cápsula. También la forma como nos medíamos y qué era el valor que nosotros medíamos ya no era por resultado individual, sino por el resultado que logremos al final. Porque al final de cuentas los resultados que queremos lograr es de compañía. No es que financiera logre un mejor manejo de costos y gastos y ya y con eso ya está muy bien. Eso es como en el equipo de fútbol. Perdimos el partido, sí, pero yo soy el delantero y metí 2 goles. Perdimos 6-2, pero yo metí 2 goles. Eso no es funcional. Cuando yo defino unos resultados conjuntos, es cuando realmente me integro con los otros. Entonces para nosotros fue, midámoslo de una manera distinta, no por resultados individuales, sino por resultados en conjunto. ¿Y qué más implicaba? Desaprender algo que veníamos trayendo hace mucho tiempo y aprender uno nuevo. Esta es la primera etapa que nosotros tenemos que llevar en un proceso de cambio y que es clave que la hagamos muy juiciosamente. Y les hago una confesión clara. En muchas de las compañías que nosotros acompañamos, la verdad, esta etapa no se hace. Lo que hacen es, ¿de qué tenemos que cambiar? Montar sigo. Listo, de una, listo, arranquen a montar sigo. Pero no entendemos todas estas variables que son lo que hace que las personas se conecten con el cambio. La segunda etapa es el tema de planificar. Y en planificar, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender? Es el objetivo que queremos alcanzar con gestionar el cambio. Pero ojo con esto que les traigo acá. Y no es el objetivo del proyecto. No es el objetivo que tenemos con el proyecto de montar la metodología, sino el objetivo de qué queremos nosotros alcanzar con gestionar ese cambio. Por eso lo primero es que yo tengo que entender cuál es el objetivo que voy a hacer con esa gestión del cambio. En nuestro caso fue lograr la implementación de la metodología
a partir de la ejecución de estrategias que toquen el componente humano, estratégico y operativo, generando empatía con el proceso y empoderamiento en los integrantes. Ese es el objetivo del gestor de cambio y del líder gestor de cambio, porque lo que debe hacer es cómo acompaño, no para que se monte la metodología simplemente, sino para que la metodología se adhiera con las personas, que las personas sientan que ese es el mejor cambio, que no les podía pasar algo mejor en sus vidas, que porque fuimos tan brutos de no hacerlo previamente. Entonces nosotros tenemos que poner ese objetivo sobre la mesa. Luego de poner ese objetivo, debemos entender cuál es nuestra realidad actual. Es dónde estamos hoy, porque el que no entiende el hoy no sabe para dónde va mañana. Entonces debemos entender muy bien cuál es esa realidad que tenemos hoy, en dónde estamos y cómo funcionábamos nosotros en ese momento. Trabajamos por silos, había desconexión de la gestión comercial y operativa, teníamos 182 integrantes dentro de los equipos de impacto, había varias fuentes de información independientes, había una dependencia en la toma de decisiones solo a nivel gerencial. Esta es la realidad. Y cuando ustedes van a implementar un cambio, al pararse en la realidad actual, porfa, no se mientan. No se mientan. Bájense sobre su realidad. Venga, ¿qué es eso que estamos viviendo? ¿Qué es lo que nosotros tenemos? ¿Con qué contamos? Porque eso es lo que les va a facilitar a ustedes poder moverse hacia otro lado. Y una vez que hemos entendido el objetivo y hemos entendido muy claramente cuál es nuestra realidad actual, el tercer punto en la planificación que deben hacer y que les pido, por favor, no olviden hacerlo, es antes de empezar a crear un cronograma de implementación, hagan lo que llamamos una matriz de riesgo. ¿Y qué es una matriz de riesgo? Muchos de los que están aquí seguramente son ingenieros y conocen muy bien esto, pero quiero repasarlo para aquellos que de pronto no lo manejan tanto, como para psicólogos como yo. Y una matriz de riesgo básicamente es como esa matriz donde yo puedo colocar cuáles son los riesgos que podrían afectar el desarrollo exitoso de ese proceso de cambio. Por ejemplo, entender y decir, ¿será que la gente no me va a las capacitaciones? Ese es un riesgo. ¿Qué haría yo si la gente no me va a las capacitaciones? Y tipificar ese riesgo, ponerlo en 3 tipos posibles o los que ustedes consideren que pueden tipificar: procesos, personas, tecnología. Y al tipificarla, entender el impacto que tendría si la gente no me asiste a las capacitaciones de lo que yo voy a implementar. Por ejemplo, si no asistían a las capacitaciones de la metodología, el impacto que tendría a nivel de ejecución del proyecto iba a ser de 5, muy alto, porque nosotros lo clasificamos de 0 a 5, teniendo 0 como muy bajo impacto y 5 un alto impacto. Y cuando ustedes determinan eso y lo ven desde ese tema del impacto, lo siguiente que yo tengo que entender es ¿qué podría hacer para mitigarlo? ¿Cómo podría hacer yo para que eso no se presentara? Y desde ahí generar una acción como la que ustedes ven ahí. Bueno, crear algún tipo de reconocimiento o reforzamiento positivo para que la gente diga, oiga, qué nota asistir a esas formaciones. Y desde ahí poder medir qué tanto esfuerzo me requeriría hacer ese ejercicio. Y esfuerzo entendido por tiempo, por dinero, por recursos. Y si ustedes notan, hacer ese tema de formas de reforzar a las personas para que vieran el valor de las capacitaciones no nos requería tanto esfuerzo. Era de 2. Pero el impacto que tenía tener en cuenta ese riesgo era muy alto. Entonces, desde ahí, este tercer paso de la planeación es crucial, porque muchas veces nos vamos a crear cronogramas de planificación del proceso de cambio, pero no tenemos en cuenta los riesgos y se presentan las situaciones y como ustedes cuadran un cronograma de capacitación para todo un mes y cuando llega la primera sesión, de las 25 personas que citaron, llegan 2 y uno empieza, ay, hijo de madre, ¿qué pasó? No, tenemos que citar, ¿pero por qué no ha venido? ¿Qué pasó? No, tenemos que adelantarnos al riesgo. Eso se llama empezar a ser más predictivo y menos correctivo. Y en nuestras compañías, si queremos gestionar muy bien los cambios, debemos buscar menos corregir y más bien predecir o adelantarnos a lo que pase para que no nos ocurra.
Aquí les he dejado unos ejemplos directos para que ustedes puedan tener como muestra para crear esa matriz de riesgo. Los invito a que la hagan. Luego de que yo ya tengo una matriz de riesgo, ahí sí puedo hacer un cronograma de trabajo. Ahí sí lo que ustedes ya saben hacer muy bien, muy bien. Pero la ventaja que tiene es que si hicieron muy bien su matriz de riesgo, créanme que las actividades que van a llevar en su cronograma de trabajo para poder hacer ese proceso de cambio van a salir automáticamente. Donde ustedes clasifiquen diferentes cosas. Clasifiquen el grupo de interés a donde va esa acción. Es decir, es que no a todos les impacta lo mismo. Yo pueda que en la compañía y en Equitel cuando estábamos haciendo este proceso teníamos 623 integrantes. Pero un grupo de interés eran los que iban a vivir el cambio directamente y que iban a participar en el cambio, que eran 182 como les mostré. Pero había otro grupo que yo tenía que tener enterado, que era el resto de la compañía para que supieran, determinando que ese resto de grupo tenía que comunicarles una cosa diferente a lo que les comunicaba a esos 182. Entonces yo debo definir grupos de interés. Lo segundo que debo definir es etapas para el proceso de cambio. Y etapas es como las que venimos viviendo. Oiga, estoy en la etapa de entendimiento, estoy en la etapa de preparación, estoy en la etapa de sensibilización, estoy en la etapa de capacitación, estoy en la etapa de consolidación, estoy en la puesta en marcha. ¿En qué etapa estoy? Para que lo cuadremos con unas etapas secuenciales que permitan que haya una coherencia y que cuando yo se lo explique a mi equipo, ellos entiendan todo el proceso que van a vivir. Porque cuando uno entiende las cosas, deja de ser como arriado, como ganado. ¿Para dónde vamos? Para allá. Pero para allá es para dónde. Mientras que si tú me muestras para dónde vamos y yo entiendo qué es lo que vamos a vivir, me siento más tranquilo. Acuérdense que las personas actuamos porque nos dé tranquilidad y nos sentamos amenaza. Luego de eso, definir muy bien las acciones que vamos a llevar, que ustedes ya lo saben muy bien y no me voy a alargar en eso. Definir muy bien qué objetivo quiero alcanzar y definir muy bien quiénes son los responsables y ese cronograma que nosotros vamos a tener como las distintas etapas. Entonces, desde ahí, lo que nosotros tenemos que ver es que eso es lo que yo hago en la planificación. Entonces, el segundo etapa que nosotros hemos llevado es la planificación teniendo claro el objetivo, la realidad actual, nuestra matriz de riesgo y el cronograma de implementación. El tercer paso para poner y establecer un cambio y poder gestionar un cambio en la compañía es ya pasar a un tema del actuar. Y en el actuar, en esta metodología, una de las cosas que les invitamos clave es que tengan 3 puntos siempre fundamentales. Antes de empezar a hacer algo, sensibilicen a las personas. ¿Y qué significa sensibilizar? Es acérquenlos a la experiencia. No les digan, usted arranque a poner un código en ese sistema y ya. Pero ¿de dónde viene ese código? ¿Y qué significa? No importa, usted pongan CW50. No. Sensibilícelo. ¿Qué significa la C? ¿Qué significa el W? ¿Qué significa el 50? Para que ellos sientan que, ya sé por qué estoy poniendo esto. E inclusive para que puedan ser auditores del proceso. Entonces, hay que llevarlos a sensibilizarlos en qué paradigmas tenemos, qué cosas nos pueden estar teniendo como creencias que no nos facilitan, qué tipo de cosas tenemos que consolidar con el equipo que va a participar en eso, entender las personalidades de cada una de las personas que van a estar en ese proceso, porque dependiendo de la personalidad, cada uno actúa de una manera distinta. Y como lo hemos hablado en otros ámbitos, ustedes ven que realmente las cosas se llevan a cabo no por autómatas, es por seres humanos que piensan, sienten y actúan de acuerdo con eso que es parte de su esencia. Y también la importancia de todo ese cambio y por qué es tan importante que ellos sean ahí, que estén en ese proceso. Una vez que yo los sensibilizo, otra de las cosas que yo tengo que hacer para que la acción funcione muy bien y ese actuar funcione muy bien es capacite. No asuma que la persona ya tiene las competencias necesarias. Capacítelo en ello. No asuma que porque eres profesional ya sabes hacer una tabla dinámica. No. Valide que la persona sabe hacer una tabla dinámica. Porque pueda que no la sepa hacer y se va a enredar y va a afectar el cambio y se va a resistir. Valide esas competencias. Denles herramientas que ellos sientan que están aprendiendo algo más. Que con esa nueva herramienta o con eso que estamos adquiriendo, yo soy un mejor profesional o una mejor persona o una persona que puede crecer dentro de la organización. Y por último, comunique.
Y una gran coach que yo tuve en mi vida me decía una cosa que a mí me hace mucho valor y se las quiero regalar a ustedes. Y es decía, comunique continuamente para lograr los cambios. Y si no tiene nada que comunicar, comunique que no tiene nada que comunicar. ¿Por qué? Porque las personas cuando no reciben información asumen cosas. Y la verdad es que los seres humanos tenemos una característica tan triste que es que asumimos hacia lo mal. No me contesta el teléfono, eso es que está con otra. No me respondió el mensaje, es porque ya no me quiere. Pues lo mismo pasa en los procesos de cambio. Exactamente igual. No han dicho nada, eso es que ya se cayó ese proyecto. Es que no hubo plata, es que nos quedamos sin plata en la compañía. No, es que esa vaina no servía para nada. Entonces comuniquen continuamente. Comuniquen todo el tiempo lo que están viviendo. Y una vez que hemos logrado una implementación o una acción desde ahí, vamos al último paso de este proceso de cambio y de esta gestión del cambio. ¿Y cuál es el último paso? El más sencillo. Mida y ajuste. ¿Y qué es medir? Yo tengo que medir y tener indicadores del proceso de cambio. No solo indicadores del proyecto. No solo indicadores de en qué estado estamos en el proyecto, sino indicadores del proceso de cambio. Como por ejemplo, estamos cumpliendo con el cronograma, estamos cubriendo toda la población que le deberíamos alcanzar. Y por último, un indicador que quiero invitarles mucho y que existe una herramienta que les vamos a dejar dentro de las estructuras que se llama un tema de una herramienta que les permite ver qué tanto las personas están dispuestas al cambio y qué tanta disposición están teniendo frente a ese cambio que se está presentando. Y si están muy dispuestos o no, y desde ahí poder gestionar esa disposición. Porque hay que medir. Porque es que el tema de gestionar los cambios no es algo como, ay, tan bonito, le va a poner moñitos, eso pongámosle una alfombra, eso regalémosles llaveros a la gente, eso mandémosle un regalito y con un ponquecito, ya con eso ya el cambio lo van a recibir bien. No, es que los cambios deben poderse medir con datos reales y objetivos que muestren que las personas sí están entrando en esa nueva práctica. ¿Para qué? Para que de esa forma podamos hacer los ajustes necesarios. Les doy una garantía y pues no sé si les afecte lo que les voy a decir, pero las cosas no salen de una. Hay que hacerlo 1, 2, 3 y muchas veces para que ya nos pueda salir muy bien. Lo importante es que insistamos, persistamos y nunca desistimos, para que eso pueda ser una realidad. Desde ahí, esta es la metodología que nosotros hemos llevado para que se puedan implementar los cambios. Desde cambios muy pequeños hasta cambios muy grandes y trascendentales como la metodología PBO que montamos en nuestra compañía. Espero que esta metodología les sea muy útil y les facilite sus procesos de cambio. Y que a ustedes como líderes no sientan que, oh, por Dios, me llegó más trabajo porque ahora soy líder de gestión de cambio, sino que al contrario les facilite esos procesos y que ustedes sientan que están generando un mejor resultado con lo que les hemos explicado. Desde ahí no me queda más por decirles que espero que se hayan disfrutado estas 3 cápsulas del proceso de gestión de cambio y liderazgo. Sabemos que hay muchos más temas y que seguramente traeremos muchos más adelante, pero espero que les sea útiles para el crecimiento de sus compañías y les facilite y les ayude en esa sostenibilidad y ese crecimiento que están viviendo. Muchas gracias por haberme escuchado y nos vemos en una siguiente oportunidad. Emprende País, un programa de la Fundación Bolívar da Vivienda. Desarrollamos talento para construir empresas sostenibles en nuestro país.